Buenas noches con todos. Agradezco la oportunidad de estar acá, de presentar este libro con Alicia y de poder a la vez reencontrarme con tan buenos amigos después de bastante tiempo. Y bueno, la oportunidad creo que no puede ser mejor, ¿no? Es presentar el tercer libro de Alicia Águila, que ya nos ha entregado 2 obras anteriores dedicadas a los callejones, a las mansiones y también a aspectos culturales y de género en el Perú del siglo XIX. Y ahora, bueno, Alicia completa esta trilogía, ¿no?, con este libro, La ciudadanía corporativa, dedicado a la complicada y accidentada trayectoria, pero a la vez también muy fascinante historia de la ciudadanía en nuestro país en el siglo XIX. El libro de Alicia se inserta en dos fenómenos que han tomado lugar desde el año 2000 hasta el día de hoy, y que han afectado tanto a los que votan, o a los que votamos, como a los que estudiamos a quienes votan, ¿no? Por un lado, creo que conocemos bastante bien a qué me refiero. En los últimos 13 años estamos asistiendo a lo que quizás pueda ser el periodo más largo de democracia en el país, a menos que me equivoque, con 3 presidentes elegidos por las urnas, digamos, con una cierta estabilidad. Obviamente hay quizás inestabilidades internas y todo, pero dentro de todo, a nivel macro, estamos en un periodo, digamos, de lo que se podría calificar como una sucesión democrática. Pero esta duración de la democracia no ha sido gratuita, no ha traído un correlato que es el hecho de que hemos tenido que legitimar este periodo práctico asistiendo a las urnas. Y hemos asistido innumerables veces a votar, ¿no? Y hemos votado casi por todo, ¿no? Hemos elegido presidente, hemos elegido presidentes regionales, hemos elegido parlamentarios, hemos elegido alcaldes y en algo peculiar, incluso presidentes estamos eligiéndolos desde hace mucho tiempo en segundas vueltas, ¿no? Y como parece que nos gusta votar, también hemos añadido un nuevo tipo de elección, que es la revocatoria. Entonces, todo eso, digamos, todo ese ejercicio, toda esta rutina que es el voto, está presente en el libro de Alicia y que se complementa con otro fenómeno que está vinculado más al campo académico y relacionado con quienes estudiamos a los que votan, ¿no? Desde el año 2000 aproximadamente en el Perú se dio una suerte de boom académico en el cual muchos, lo que éramos estudiantes y después investigadores, trabajamos temas vinculados con historia política y sobre todo con historia electoral, ¿no? Y me alegra compartir la mesa acá con uno de los responsables, que fue Cristóbal Jovín, que fue lo que impulsó el tema de historia electoral y nos permitió a muchos de nosotros trabajar esos temas y meternos a los archivos y tratar de replantear cosas sobre el siglo XIX que en ese momento estaba bastante cuidado. En ese sentido, esta tendencia, digamos, de la historia electoral permitió ofrecer un panorama que considero que fue diferente a lo que ya conocíamos, ¿no? Aprendimos un poco de quiénes votaban, cómo se votaba en alguna forma, también cómo la dinámica peruana era diferente, no solamente respecto a otros países, sino también de manera interna, y despejamos, creo, algunos mitos que se habían dado respecto a lo que era la historia política del país, ¿no? Una historia derrotista, una historia compleja, que no significa una historia rosa, pero una historia, digamos, que ofrecía un análisis mucho más complejo para poder replantear algunos aspectos que nos competen hasta el día de hoy. Entonces, el libro de Alicia, como decía, se inserta en esta intersección entre un fenómeno que es reciente y que nos afecta a todos, con un fenómeno académico que es también estos estudios electorales, y ella articula bastante bien estos dos elementos para ofrecernos una visión bastante amplia y lo que se puede llamar total de lo que es la ciudadanía, ¿no? No una ciudadanía solamente restringida al voto, sino también esta dimensión corporativa, esta dimensión subjetiva que tenían tanto los legisladores como la gente que estaba, digamos, inmersa en la participación política. En ese sentido, ella se basa en un concepto puntual que es el corporativismo, para tratar de entender cómo se buscó ordenar el criterio, que buscó ordenar a la ciudadanía y sobre todo darle legitimidad a un sistema político en un momento que fue bastante complicado, que es después de la independencia y a lo largo del siglo XIX, ¿no? Entonces, al observar todo este periodo, uno puede ver, más o menos, puede ver cómo se desarrolla esta suerte de discurso, cómo esos discursos van cambiando, las contradicciones que se encuentran en el mismo, después cómo hay una suerte de
más o menos de tira y afloja en negociación entre ver cómo conseguir legitimidad para el Estado, pero a la vez también cómo manejar esta legitimidad en base al control del voto, en base al control, digamos, de la ciudadanía, y cómo crear los mecanismos para que parezca un sistema más o menos abierto, democrático, que lo fue como lo explica ella, pero a la vez también de que esto no se les desborde, ¿no? De que ellos no pierdan ese tipo de poder. Entonces, y la forma como fue esto fue a través de las elecciones, del voto, ¿no? Restringiendo, abriendo el caudal, o en todo caso cerrándolo de manera momentánea en algunos casos. Las razones que tuvieron para manejar este caudal de votos y para tratar de organizarlo son bastante conocidas, y Alicia lo explica bastante bien. Desde el firme convencimiento de que la mayoría debía participar en algún momento, sobre todo las mayorías andinas, o en todo caso señalando esta posibilidad diciendo de que aún no estaban preparadas y poniendo algunas barreras como es la literacidad, ¿no? Los 80 años que este libro analiza constituyen una suerte de péndulo entre esas opciones, entre otorgar una mayoría, entre otorgar el voto a una mayoría, o en todo caso restringirla hacia un grupo muy particular o muy cerrado de personas, con algunos experimentos también, ¿no? Sufragio directo, sufragio indirecto, cómo se cambian los reglamentos, cómo se aplican los reglamentos, cómo ordenar todo esto, y cómo se va formando desde la legislación hasta el hecho de cómo se forma el Estado con la creación de mecanismos, instituciones, aparatos que puedan llevar a cabo los deseos de esos legisladores en cierta forma. Entonces, el libro es un ensayo, como lo ha mencionado Cristóbal, es un ensayo que aporta una idea y que se basa en esta idea para tratar de explicar una complejidad a nivel regional y a nivel también discursiva y política a nivel de burocracia, ¿no? La autora hace un muy buen trabajo al contextualizar estos vaivenes de la ciudadanía en el siglo XIX, y además también coloca a la población andina en el centro de estos debates, que fue la gran preocupación de estos legisladores, ¿no? Cómo tratar de obviar a estas mayorías, y estas mayorías en algunos casos son contribuyentes, si ellos son los que aportan el tributo, en todo caso los que le da legitimidad por que el discurso de liberación se justificaba en base a ellos, o en todo caso cómo tratar de crear esta suerte de sistema político para una élite, pero de tal manera que se dé esta suerte de ficción democrática, como decían algunos investigadores hablando sobre el caso latinoamericano. Entonces, y este es, a mi entender, la mejor parte del libro, ¿no? Cuando uno va percibiendo como si fuera una suerte, digamos, de novela, a medida que uno avanza en el siglo XIX, cómo este cerco se va estrechando, cómo esta consolidación del aparato estatal va permitiendo legitimar esto a través del campo jurídico, y también con la creación de burocracias y con la creación de entes intelectuales y parlamentarias que van encontrando la forma de justificar el cierre del voto a esta gran parte de la población, aduciendo que eran analfabetos y que, combinando criterios propios de la Ilustración y también del positivismo, señalando que no son capaces de expresar su voluntad política y que por ello deben ser alejados de las urnas, ¿no? El texto tiene dos grandes ventajas, entre muchas a mi entender. Uno de ellos lo he mencionado rápidamente, que es la larga duración, esta idea de ver un periodo bastante amplio, ¿no? Que contribuye frente a la monografía que hacemos los historiadores, que nos centramos en un lugar y nos fuéramos arqueólogos, excavamos hasta lo más profundo, pero que a veces necesitamos articular estos casos para que no parezca simplemente que el caso que estudiamos, digamos, se puede proyectar a las demás regiones o a los demás periodos de tiempo. Entonces, en ese sentido, el ver un bloque de tiempo como de 8 décadas permite analizar estos vaivenes, estos cambios, estos flujos y reflujos, y no pensar que, como se pensaba antes, que es una cuestión básicamente una trayectoria lineal, sino que tiene esta suerte de marchas y contramarchas, ¿no? Y el segundo punto tiene que ver con el contexto. Ella brinda un excelente contexto regional y latinoamericano. Ella ha hecho mucho de historia comparada, nos permite ver cómo el caso peruano no es único, sino que se inserta en una tendencia mayor, ver que el caso peruano no es una copia de lo que pasa en otros países, ¿no? ni en Atlántico Norte, ni tampoco de América Latina, y eso lo hace con un abundante material de archivo. Especialmente explota un archivo que creo que tiene mucho para, podemos sacarle mucho más provecho
que es el Archivo del Congreso de la República y las actas electorales. Permiten complementar a nivel micro este aparato legal que fue el que definió la ciudadanía. Hay algunos aspectos que creo me han gustado y que se podrían trabajar más, o en todo caso me gustaría escuchar más, quizás más adelante cuando ya analice esto a partir del libro, ¿no? Por ejemplo, el tema de la literacidad, el tema de la lectura y escritura, que fue el criterio fundamental para restringir la ciudadanía. Entonces, creo que en el momento hemos conversado, en todo caso es un tema en común que trabajamos, cómo se mide la lectura y la escritura en el siglo XIX, por qué pasó a ser el criterio fundamental para cerrar la ciudadanía a la población. Entonces, Alicia recopila información que está dispersa y que casi es muy complicado de medir quiénes leen o quiénes escriben. Los índices que pone en algunos casos me parecen no estamos, digamos, discrepo en algunos casos porque me parece que son un poco bajos, pero esos materiales son muy difíciles a veces de encontrar, ¿no? Y con el tiempo pueden cambiar dependiendo del criterio de quién hace esos materiales, si es el que toma el censo, o dependiendo si le pregunta a la persona si sabe leer o escribir, o si le pide a la persona que firme como una muestra de literacidad. Pero en todo caso, el libro me ha despertado muchas preguntas que no van solamente con el periodo, sino que tienen que ver con el contexto en general, y es que una cosa que siempre me ha llamado la atención es por qué en el caso peruano la ciudadanía fue, para decirlo en términos de debate de la independencia con comillas, fue más concedida que obtenida en todo caso. ¿Por qué no hubo una suerte de reclamo popular por el voto? ¿No? ¿Por qué no hubo revoluciones por el voto? ¿Por qué no hubo una suerte de protesta desde abajo por el voto? ¿No? Hemos visto en el caso quizás el voto femenino sea la excepción, pero no sé hasta qué punto generó una corriente de opinión pública por la conquista de derechos. Lo que me llamó la atención también siempre es por qué en los años 60 no se da algo similar a lo que pasa en otras partes por la conquista de derechos civiles, ¿no? En el caso de Estados Unidos con los movimientos afroamericanos o acá con los migrantes en Lima. Entonces, quizás son preguntas personales, pero que creo que el texto plantea bastante bien en el sentido de que la ciudadanía no es algo netamente legal, ¿no? Es un ejercicio que se logra con una negociación que ha sido una trayectoria muy accidentada, que en el caso peruano ha ido en contra de lo que ha pasado en muchos otros países, ¿no? Acá ha sido de una apertura hacia un cierre, justamente en el periodo que termina Alicia, y después poco a poco otra vez se ha ido abriendo hasta los hitos que tenemos ahora, ¿no? Y lo que ha conseguido. Entonces, no voy a extenderme más porque Cristóbal ya hizo comentarios muy importantes sobre el libro y Marisa también va a complementar esto. Solamente quiero decir que el libro me ha parecido muy interesante, lo recomiendo, y que ha sido un incentivo también para quienes hemos trabajado estos temas en el momento para volver a retomarlos con nuevas miradas de manera interdisciplinaria, con esta larga duración, con estas preguntas mucho más amplias que el libro de Alicia ofrece. Así que solamente quiero terminar felicitando a Alicia y a IEP por seguir produciendo libros de tan buena calidad. Muchas gracias.